Muy buenas tardes a todos los alumnos del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y a todos los que nos están escuchando. Les mando un fuerte saludo. Les habla el maestro, el pastor y profesor del instituto, Dan Carrasco. Hoy vamos a tocar un hermoso tema que se titula el número 4 del material de estudio, El profeta cargado. Estamos estudiando el libro de Isaías. Y primero quería empezar por lo maravilloso que es el ser llamado por Dios para una tarea importante. En este caso, vamos a hablar de los beneficios. Podemos ver en Isaías capítulo 6, versículo 5, cuando es llamado Isaías, usted puede estudiarlo, pero yo voy a recalcar lo que más necesitaba este siervo en ese momento. Él dice que era un hombre de labios inmundos. En Isaías capítulo 6, versículo 5, él recalca esto. Y lo primero que podemos ver, que para realizar cualquier tarea, cualquier obra que el Señor nos mande a hacer, desde la más grande hasta la más pequeña, tenemos que empezar reconociendo nuestra humanidad. Esta humanidad caída que hemos heredado y en la cual necesitamos ser limpios. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos y lo más importante es tener una relación transparente con Dios. No intentar guardar nada o pensar que el Señor puede usarnos aún teniendo inmundicia. Este es un llamado para aquellos que tienen el llamado de servir, aquellos que tienen el corazón dispuesto. Pero te recuerdo que para empezar toda obra grande o pequeña, sea desde limpiar los baños, acomodar las sillas de una iglesia, acompañar a algún siervo a evangelizar o evangelizar, nosotros mismos tenemos que empezar limpiando la casa por dentro. Tenemos que empezar que Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, no habita en la inmundicia y no habita. Por eso el Señor empieza limpiando a Isaías, porque primero tiene que ser limpiado el vaso antes de ser usado. Y ese es un beneficio que tenemos. A veces, cuando nos hablan de pecado, nos hablan que Dios necesita una santidad de sus servidores, lo vemos como un ataque. Y tenemos que empezar a pensar nosotros, el primer punto es empezar a no entrar en una defensiva, sino reconocer en nuestros corazones que para poder ayudar a otros tenemos que ser ayudados nosotros. Porque el mensaje que se va a transmitir es un mensaje primeramente de santidad al Señor. Y la tarea que tenía este profeta era nada más y nada menos que los juicios de Dios a todas las naciones, esas 10 naciones que estaban rodeando, que estaban cerca de Israel, dándonos una clara afirmación de que solo Dios tiene la capacidad de juzgar. Solo Él puede definir lo que es bueno, lo que es malo, en la vida, tanto de la persona, en lo individual, como en la vida económica, política, como en la vida religiosa de las naciones. Ahí da un claro ejemplo que solo Él, porque Él es el dueño de todo, y solo Él puede dar un pago justo por lo bueno o lo malo que se hace. Podemos empezar hablando de que acá el Señor empieza a hablar cada una de las naciones. Y sabemos de antemano a través de la historia que primero levantó el imperio asirio, que llevó cautivo al reino del norte, que también después preparó el imperio babilónico, que llevó a Israel del sur, lo que sería todo lo que es el pueblo, ¿no? La tribu de Judá y de Simeón, que fue absorbida. Aunque también después de ello vinieron el imperio persa, medio persa, y este fue en que liberó a los cautivos. Y justamente en Isaías se habla de aquel varón, aquel hombre que Dios iba a levantar
para poder dar libertad, pero no solo libertad, sino una gloria y honra a Dios. Esto se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 25. En ese libro podemos ver una clara referencia de las palabras de Isaías, porque podemos ver a un no judío dándole la gloria a Dios. Dice: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha enviado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahí podemos ver el final de todo, el final de todas las profecías, el final de todos los juicios que usted va a estudiar. Usted ya tiene material y puede revisar a través de la historia que cada juicio que está ahí se cumplió. Pero es importante reconocer cuál es la mano que guía y por qué lo guía. En todo momento podemos ver que en la historia va a donde Dios decide. Pero también podemos ver que la Biblia siempre marca el área más cerca a Israel, lo que sería entre Israel y Palestina el día de hoy. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué todo se tiene que centrar siempre en esa época? Hay más países. Claro que hay una multitud de países que aún en esa época no se conocían. El continente americano no se conocía. Naciones tan poderosas como China en ese momento no se conocían. Pero todo cabe en la fiel promesa que Dios le hizo a su amigo Abraham, que haría de él una nación grande y poderosa. Y la promesa después que le da a David, alguien que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, alguien que amaba a Dios, alguien que fue fiel, tuvo sus caídas, como todos nosotros empezamos, igual que Isaías, con inmundicia, pero vemos una mano amorosa en el Señor, en la cual Él va guiando por amor, porque Él se comprometió a dejarle a David una descendencia, alguien que sentiría un profundo amor hacia su pueblo Israel, pero también a lo que sería la humanidad. Tal vez Él no pensó que el Mesías, el descendiente de David, iba a ser como vino a ser. Tal vez ellos pensaban que iba a ser un rey que iba a traer justicia y que ellos por fin iban a gobernar. Pero aquí vemos el amor de Dios por una humanidad caída. Por eso también el Señor Jesús nos muestra un camino de redención. Y no es que Dios prefiera a Israel que a los demás países, pero es necesario que a través de Jesús pueda venir una real influencia en las naciones. Israel tenía todas las posibilidades durante los reinados de David, después de Salomón, influyeron. En el dominio del rey David se expandió el reino, pero en la época del rey Salomón hubo paz y su sabiduría empezó a ser conocida. Aún los reyes se asombraban y veían, como la reina de Saba veía cómo era la ropa de los servidores, cómo estaba edificado el templo, los palacios. Digamos que en ese momento ellos tenían una influencia, porque permanecían con el Señor. Pero eventualmente eso es lo que le pasa a todos los cristianos. Cuando uno empieza a servir al Señor, empieza a tener influencia. Nuestras palabras son oídas de otra manera. Por eso a veces las reacciones de las personas cuando un cristiano no cumple lo que predica es más pesado, porque ya nuestra imagen como servidores del Señor puede empezar a menguar. Es como una pintura que se va descascarando.
En el mundo, en la actualidad, hay 54 conflictos entre insurgencias, entre guerras entre países, entre guerras contra el narcotráfico, son personas que están armadas, personas que mueren por sus creencias, pero solamente en el Señor, solamente en Jesús, podemos ver y tener la libertad. No solo tenemos la libertad, sino el respaldo que el Señor da a nuestras palabras, porque entendemos que el Señor es quien guía la historia. Los israelitas, el pueblo de Israel, al perder su influencia hacia otros reinos, porque rompieron ellos la comunión con el Señor, ahora Dios tuvo que levantar naciones, naciones que no lo adoraban, naciones que lamentablemente también abusaban. Dios había preparado un juicio y estas naciones excedían en su maldad. Estas naciones lamentablemente no cubrieron la santidad y sobre todo el propósito de Dios. Dios quería castigarlos, pero no quería y no aprueba, nunca va a aprobar la tiranía, nunca va a aprobar el exceso de autoridad. Escrito está en Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23. Dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y despojará de la vida a los que despojen. Por eso también podemos ver cómo es que el Señor levanta una nación para que gobierne el mundo, pero también es juzgada esta nación. También tenemos que entender que el Señor, nuestro amado Señor, no pasa por alto el exceso. Está bien, ellos tenían que mostrar el enojo, tenían que aplacar a estas naciones que excedían en su pecado. Así fue como Sodoma y Gomorra también fueron destruidos por el mismo Señor. Pero el Señor no los había determinado a algunas naciones a que sean extintas, sean totalmente destruidas. Pero estas personas, estos imperios, llegaron a hacer cosas que incluso desagradaron al Señor. Y ellos mismos también terminaron siendo castigados. Volviendo a Israel, ellos perdieron la oportunidad de ser una influencia en las demás naciones, de poder mostrar al mundo la sabiduría de Dios. Y ahora eran sometidos por emperadores que tenían el poder de determinar la economía de las naciones. También elegían a los gobernantes e imponían una religión oficial. Así es que Israel perdió esa influencia. Lamentablemente, siempre nos hubiera gustado que hubiera sido otra la historia. No un Israel conquistando y masacrando naciones, sino que la influencia del Señor hubiera abarcado estas naciones. El Señor puso a Israel en el centro para que su sabiduría pudiera ser conocida por ese mundo. Pero es lo que les pasa a todos los hombres. Es lo que nos pasa como humanidad. Caímos y perdimos el huerto del Edén. A Israel también, simbólicamente, también fue expulsado de su hogar, de su Edén, porque ellos cayeron con la mano del Señor a una tierra que abundaba leche y miel, a una tierra que fluía, ¿no?, de muchas bendiciones, es una tierra muy bendecida, por eso aún hoy por hoy se la disputan. Por eso es que ninguna nación que Dios ha levantado, ningún imperio ha podido llenar la medida que Dios demanda, de justicia, de orden y sobre todo de una nación que le dé la gloria y la honra. Porque muchas veces nosotros como humanidad caemos y Dios lo sabe bien. Por eso nuestra esperanza siempre va a ser en el Salvador, en nuestro Mesías, en el Hijo unigénito, en el Jesús, en ese Jesús de Nazaret. Por eso tenemos que entender que así el Señor, como Isaías, nos llama a proclamar
también el Señor nos llama a nosotros proclamar, nos llama a dar sus palabras. Las palabras que dio Isaías se cumplieron, otras se están cumpliendo en la actualidad, porque aún sigue este sistema, y Dios toma como referencia el imperio babilónico, un imperio que era cruel, era despiadado, como hoy por hoy la vida también. Uno dice, la vida es cruel y despiadada, pero no, es lo que la humanidad hace con la vida. Porque no hay persona que eventualmente no se corrompa. Por eso vemos que vienen muchos políticos en distintas naciones y vienen con grandes promesas. Y tal vez alguno de ellos realmente las crea. Piensan que son realmente el cambio, pero cuando llegan al poder, no solo no pueden mantener sus promesas, sino que pareciera que sus discursos van tomando otra dirección. A veces vienen con un discurso amigo, pero solo traen pobreza. Y no hablo de ningún político en general, hablo de que nosotros como humanidad, porque así como hablo de políticos, también te puedo hablar de muchos pastores, que tal vez Dios les da, y tal vez si les da, por ejemplo, si a un pastor le da 1.000.000, tal vez cierre la iglesia y no predique más. Por eso muchas veces, como pueblo del Señor, también tenemos que entender que es necesario una oposición, es necesaria una persecución, es necesario los conflictos, aunque no nos gustan las confrontaciones. En Isaías también podemos ver que el mundo también buscaba una explicación razonable a sus profecías. Investigando, usted va a poder entender que aún las palabras que dio Isaías, al ser tan precisas, pero al abarcar mucho tiempo, muchos eruditos en su momento pensaban que había otros profetas que habían agregado al libro de Isaías. Porque no todas las personas entienden que hay un espíritu que guía, que habla y que respalda. Muchos eruditos le añaden un nuevo profeta y le atribuyen los capítulos que están del 40 al 55 y hablan de un deutero Isaías, o que sería un segundo Isaías. Y otros eruditos atribuyen del capítulo 56 al 66 a trito Isaías, o se traduciría como tercer Isaías. Porque lo que tiene este mundo es que tiende a racionalizar, tiende a querer con la inteligencia justificar los eventos de la actualidad, los eventos pasados, pero no se lo atribuyen, no piensan que hay un espíritu que confirma las palabras. Es que es importante entender que lo que el Señor habla también nos respalda. Y más allá de todas las teorías que quiera haber sobre Isaías, no hay una mención de Jesús, ni de Pablo ni de Pedro sobre trito Isaías, sobre deutero Isaías, sino que ellos le atribuyen al mismo profeta. No hay que entrar en esos debates que solamente a veces perdemos el tiempo. Porque más allá de quién lo haya escrito, tenemos que entender que es el Señor que lo confirma. Que esas palabras que dijo Isaías pasaron. Por eso empecé hablándote sobre Segunda de Crónicas. El último versículo de Segunda de Crónicas 36-25. ¿Por qué? Porque en ellas podemos ver la profecía cumplida. Todo lo que dijo Isaías se cumplió. No hubo una sola palabra que no se haya cumplido. Porque lo que el Señor habla, lo respalda. También podemos ver que está su palabra en Hechos, capítulo 4, versículo 31. Porque siempre vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener una carga. El llamado conlleva una carga que muchas veces son problemas, son discusiones en las cuales nos van a querer envolver, pero hay que elegir nuestras batallas. Hay que saber que no podemos
esperar que todos nos entiendan, nos comprendan. Tenemos que dejar que el Señor confirme las palabras. Dice, según Hechos, capítulo 4, versículo 31, dice: Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que el mundo va a querer ahogar en nosotros. Ellos recibieron esa confirmación del Espíritu Santo porque primeramente fueron confrontados, fueron golpeados, fueron personas que no soportaron el mensaje. Pero ¿por qué el Señor tenía que manifestarse de esa forma? Porque muchas veces nos humanizamos a Dios. Empezamos a ver que Él es como nosotros. Hay muchas teorías que hablan de que el Señor se aflige y que lo podemos entristecer, o que el Señor no lo puede ver todo o no lo puede hacer todo. Y entran esos razonamientos en los cuales el mundo quiere justificar, porque el mundo no puede entender que hay un Dios que es omnisciente, que es dueño soberano, pero que Él tiene un plan para su humanidad, un plan para redimir a la humanidad. Y básicamente, los juicios de Isaías es la respuesta de Dios al pecado, la respuesta de Dios a todas las personas que se apartan de Él. Lo cuestionaron Isaías, te van a cuestionar a vos. En el área en el que estés, y mientras más te expongas, más tiene que ser nuestra firmeza. Porque dice Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es importante saber que esta lucha, aunque el Señor nos da las palabras y tengamos que pasar pruebas y persecuciones, es la lucha de Dios. Sabemos que muchos mártires han partido para que nosotros hoy tengamos la libertad de poder tener la palabra del Señor en nuestras manos. Pero entendemos que el Señor es todopoderoso para darnos las herramientas y la ayuda para poder llevar a cabo esta obra tan maravillosa. Lo importante es reconocer que necesitamos su fuerza. Hay momentos en los cuales nos vamos a sentir cargados, solos, perseguidos, pero tenemos que entender que hay un pueblo que aún no ha sido afectado por esta ideología. Hay un pueblo que el Señor está preparando y que van a continuar la obra. Hoy es el tiempo en que nos toca a nosotros poder compartir el pasaje, lo que el Señor nos da, la tarea. Ninguna tarea es chica delante del Señor. El Señor va a juzgar, así como juzgó todos los actos de estas naciones, y por eso han llevado un juicio. El Señor va a tomar en cuenta lo que se hace para Él, con amor, con fidelidad y sobre todo en armonía con el pueblo de Dios. Porque lo más importante es lo que dice acá en el libro de Hechos, cuando dice que estaban congregados, en Hechos 4:31. Estaban congregados y estaban buscando de Dios. No estaban tristes, no estaban llorando, no estaban aturdidos, no estaban desconsolados, sino que entregaron sus cargas, entregaron el peso de la obra al Señor. Ejemplo tenemos cuando Moisés empezó a darle las excusas al Señor y él mencionó que conocía a su hermano Aarón. No tengamos miedo a pedir ayuda, a reconocer nuestras necesidades como humanos. Porque si el Señor te da una tarea, una obra, tenemos que ser fiel en cumplirla. Pero cuando reconocemos que necesitamos, porque en la Biblia no hablan de llaneros solitarios, no hablan de personas
que hayan podido solos hasta el final. El único que permaneció en perfección, en santidad, es nuestro amado Salvador. Y solo por Él tenemos acceso al trono de Dios. Solo por Él tenemos ese acceso en el momento en el cual nos humillamos a pedir esta ayuda, este socorro. El profeta cargado tiene este título porque es hermosa la obra del Señor. Es hermoso lo que se hace con amor. Pero después conlleva una persecución. Conlleva que todos estén a la expectativa, porque todos nos van a estar mirando, van a estar esperando primero la confirmación de nuestras palabras y el día a día, cómo caminamos en santidad. Si llenamos esta imagen de cristiano, de un cristiano que sirve al Señor y se mantiene firme a pesar de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones. Porque no tenemos que pensar que las personas que se levanten contra nosotros son nuestro enemigo. Toda persona que se levanta contra un predicador, contra alguien que habla de la pronta venida de Jesús, que anuncia su venida, necesita salvación. Toda persona que persiste en ese error solo va a la condenación, porque está negando al Hijo unigénito, al Salvador del mundo. Nuestro enemigo, tu enemigo, es aquel que se nombra en Isaías capítulo 14, versículo 12, cuando dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sustentaré, a los lados del norte. Esa es la fuente de toda la maldad que existe en la tierra. Él y todos aquellos que se corrompen para seguirlo, aunque no se den cuenta, todo lo que apoye este sistema, que ese ángel caído, ese querubín protector que no guardó su dignidad y que cayó, es quien está guiando muchas veces la tiranía, la opresión en el mundo. Por eso tenemos que entender que esta lucha es espiritual. Pero este enemigo es enemigo de Dios. Tenemos que entender que solo Él ha determinado el día y la hora en la cual Él va a ser atado. Él se ha designado el ángel que lo va a encadenar y el tiempo en el que Él va a ser liberado, para que nuevamente el mundo después del milenio sea aprobado, después del milenio de Cristo. Por eso, siempre, para ir cerrando, siempre este sistema te va a querer ahogar. Así como existen tantos medios de comunicación muy modernos para poder transmitir el mensaje, también se transmite el pecado. También hay nuevos tipos de ansiedades, adicciones en los más jóvenes. Podemos ver secuelas de niños que están atrapados en el celular y a través de ese celular son afectados porque les genera en ellos una adicción. Podemos ver casos de niños que no soportan que no haya internet o que sus padres no les den y entran en crisis porque el diablo, este enemigo, los ha aprisionado. Por eso tenemos que tener en claro que todo lo que viene en el mundo, muchas veces, si no es usado de una manera prudente, va a traer solamente tristeza. Y es lo que este sistema del mundo viene a ofrecer. Por un lado, da comodidad, pero esta comodidad trae una adicción, trae una dependencia. Y eso es lo que el Señor viene a contrarrestar. Por eso la palabra tiene que ser predicada. Pero cuando te sientas agobiado, cuando te sientas frustrado porque piensas que Dios tarda en cumplir sus promesas, tienes que tener en cuenta que es su
decisión, es su batalla. Por más que oremos, decretemos, nos pongamos en una posición que le estemos exigiendo al Todopoderoso que haga las cosas en nuestros tiempos y en nuestra forma, tenemos que entender que Dios determinó un juicio para cada cosa, para cada persona, para cada ciudad, cada nación, y tenemos que aceptar su voluntad. Reconocer la parte que nos toca es la parte que le tocó a Isaías, esa limpieza, el estar cerca al trono de la gracia. Esa es nuestra recompensa, el saber que el Señor nos limpió, que esa sangre que derramó nos cubre de todo pecado. Y como dice Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, y el precio de nuestra paz cayó sobre él. Nuestra porción como servidores de Dios es la paz. Primeramente la paz que el Señor pueda darnos a nosotros. Poder transmitir ese ejemplo para que nuestras familias también tengan paz. Para que nuestras familias